¿Todos están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Me escuchan también, ¿no? También me escuchan, ya. Ayer hemos casi terminado hipotiroidismo, entonces nos faltaba hablar simplemente ya del tratamiento. Una vez diagnosticado, una pauta razonable de actuación es la siguiente. Se debe indicar el tratamiento sustitutivo en caso de depresión, en caso de embarazo, por efectos adversos neurológicos sobre el feto, en niños para no interferir en el crecimiento y desarrollo. En casos de hipotiroidismo autoinmune, en caso de pacientes que hayan recibido iodo 131 y que están con hipotiroidismo, o post-radiación externa. Cuando el TSH está aumentado, o sea, más de 10 miliunidades por litro. Hemos hablado de que lo normal es de 0,5 hasta 4 más o menos. En casos de BOSI. Si presentan síntomas como astenia o déficit cognitivo o dislipemia, realizar tratamiento de prueba durante 3 a 6 meses. Hay dudas en su beneficio en casos de cardiopatía isquémica, arritmias. Ustedes saben que el accionar de la hormona tiroidea sobre las catecolaminas va a aumentar, como dijimos, en el sistema cardiovascular. Va a aumentar el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Entonces, en pacientes que tienen estos problemas de cardiopatía isquémica y arritmias, debemos tener mucho cuidado. Pacientes con osteoporosis y en mayores de 60 años, especialmente de 85 años. El tratamiento, más que todo, como dijimos, sustitutivo, se va a utilizar la hormona tiroidea en forma de levotiroxina y en dosis única bioral por la mañana antes del desayuno. La dosis de inicio en adultos generalmente es de 1,6 microgramos por kilogramo de peso al día, variando los requerimientos con la edad. La dosis adecuada es aquella que consigue nivelar niveles normales de TSH. Eso es lo fundamental, como dijimos, de 0,5 a 3 miliunidades por litro. No se recomiendan dosis supresivas. ¿Cuál es la diferencia entre dosis sustitutiva y supresiva? La sustitutiva, como su nombre indica, es para devolver a valores normales. En cambio, la dosis supresiva es cuando uno quiere eliminar la secreción, por ejemplo, de TSH por la hipófisis. Entonces va a dar mayor cantidad de hormona y de esa manera se deprime o se puede suprimir, como ocurre en los casos de cáncer de tiroides. Luego, el incremento de la dosis debe ser progresiva y no antes de 6 semanas, con un control analítico hasta alcanzar la dosis adecuada y posteriormente se harán controles anuales.
vamos a pasar a ver lo contrario, que es la otra alteración funcional de la glándula tiroides, que es el hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo? Entonces, es un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroidea. Tirotoxicosis es un síndrome clínico de hipermetabolismo cuando las concentraciones séricas de tiroxina y triiodotironina o ambas están elevadas. Ambos términos no son sinónimos. La prevalencia del hipertiroidismo es de alrededor del 1.9% en mujeres adultas y en un 0,16%, mucho menos en distinguen los grandes grupos de tirotoxicosis en función a la presencia no de hipertiroidismo asociado. Desde el punto de vista de su etiología, el hipertiroidismo, vamos a ver primero la enfermedad de Graves. Esta enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo y constituye entre el 60 a 70% de las tirotoxicosis. Es más frecuente en la tercera a cuarta décadas de la vida y en el sexo femenino. Es una enfermedad autoinmune, esto es interesante e importante, que se caracteriza por presentar anticuerpos contra el receptor de TSH en el suero, o sea, de la hormona tirotrópica en el suero, y que van a actuar como estimulantes de este, ¿no es cierto? De esa manera se produce una hiperfunción de la tiroides. Además de hipertiroidismo, el paciente puede presentar un bocio difuso. Hemos dicho que tenemos un TSH alto que va a estar todo el tiempo estimulando a la glándula, por lo tanto esta crece y se forma un bocio difuso. Y también va a formar la oftalmopatía como característica de la enfermedad de Graves, es el exophthalmos, ¿no es cierto? Y además la dermopatía. Luego tenemos el bocio multinodular tóxico. Es la segunda causa más frecuente de hipertiroidismo y ocurre en pacientes con bocio nodular, que en uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional. Vean ustedes qué interesante. Y va a haber una hiperestimulación del receptor TSH en ausencia de TSH, ¿no es cierto? Entonces es un fenómeno interesante. Tenemos luego el adenoma tóxico, y es también más frecuente en el sexo femenino a una edad de 20 a 30 años. Luego tenemos el hipertiroidismo yodo-inducido. Este es un fenómeno de Jod-Basedow, se llama, ¿no? Entonces, esto es causado por un exceso de yodo administrado a estos pacientes que a veces pueden tener y se inician con un déficit de yodo que están en lugares endémicos. Entonces, uno puede exagerar el yodo inducido o en tratamiento hormonal y produce un hipertiroidismo. A eso se llama este fenómeno de Jod-Basedow. Y entre otras causas tenemos el tumor trofoblástico, que ya saben que está a nivel del útero, el adenoma hipofisiario, que es productor de TSH. Y por último puede haber una resistencia selectiva de la hipófisis al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas. Ya saben que normalmente cuando hay un exceso de hormona tiroidea, pues se va a inhibir la hipófisis y la producción de TSH. Entonces, en este caso hay una resistencia selectiva al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas. En cuanto al diagnóstico del hipertiroidismo, se debe hacer demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se van a caracterizar por la presencia de elevadas concentraciones
de tiroxina y triiodopiltirolina libres, con una hormona tiroestimulante suprimida, ¿no es cierto? Entre las pruebas complementarias, ahí vamos a tener los anticuerpos antitiroideos y antihormona tiroestimulante. Esas son las características. Y luego vamos a tener también la gammagrafía tiroidea, como vamos a ver después. Una vez diagnosticada la tirotoxicosis, se debe identificar cuál es la causa. El tratamiento de la tirotoxicosis. Entonces ya sabemos que esa tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas de las elevaciones de las hormonas, a veces se llaman tormentas de Graves, ¿no es cierto? El tratamiento va a ser diferente según cuál sea la causa que lo produce. En las formas que cursan con hipertiroidismo, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser limitar la cantidad de hormona producida por la glándula, como la sintomatología derivada de su acción periférica, para alcanzar el estado eutiroideo, o sea, normal, en alrededor de 3 a 6 semanas. Luego se debe realizar el tratamiento definitivo. Y ese tratamiento definitivo podrá ser o con iodo 131 o con cirugía. O en cambio, mantener el tratamiento médico con un tratamiento antitiroideo, medicamentos que vamos a ver enseguida. De forma prolongada para alcanzar una remisión permanente. Se recomienda entre 12 a 24 meses de este tratamiento, o en cambio se debe buscar otras alternativas. Como el tratamiento o el control de este tratamiento, se debe medir la sangre, las hormonas T4, T3 y el TSH. Y esta última puede estar suprimida durante meses, porque ya hemos dicho que el T3 y T4 son altos. Tratamiento entonces de la enfermedad de Graves. Primero se habla de un tratamiento farmacológico, o sea, con medicamentos. Se deben utilizar medicamentos fármacos denominados antitiroideos. Se deben utilizar beta bloqueadores, porque ahí se va a producir gran cantidad de medicamentos adrenérgicos, entonces necesitamos beta bloqueadores. Estos van a mejorar los síntomas debidos a un exceso de actividad adrenérgica. Y esto se traduce en una taquicardia, ansiedad, temblores característicos del hipertiroidismo. Entonces, para esto vamos a utilizar un medicamento que es ya antiguo, pero se lo sigue utilizando con éxito, que es el propanolol, que es el más usado y también, además, inhibe la conversión periférica de T4 en T3. Entonces, si ustedes recuerdan, una vez que ya se han producido las hormonas tiroideas y se liberan a la sangre, hay mayor cantidad de hormonas T4 y menor cantidad de T3. Pero continuamente el T4 se está transformando en T3, porque la célula del cuerpo humano utiliza más la T3 que la T4. Entonces ahí va a inhibir la conversión periférica de T4 a T3. También se utiliza el atenolol. Bueno, de estos medicamentos que son bloqueadores, beta bloqueantes, usamos medicamentos denominados las tionamidas, ¿no es cierto?, que son los verdaderos medicamentos antitiroideos, y tenemos para esto el tiamisol o metamisol y el propiltiouracilo, de los cuales el metamisol es el más usado. ¿Por qué? Porque tiene mayor rapidez de acción y una vida media más larga. Va a actuar inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea. Tiene cierta acción
inmunosupresora, lo que es muy fácil, más útil en la enfermedad de Graves. Luego, el propiltiuracilo está indicado en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque tiene menor paso placentario y menor efecto secundario. En casos de crisis tirotóxicas, elimina el T4 y la T3. Luego, utilizamos el yodo. ¿Para qué? Para inhibir la liberación de hormona preformada, que ya está formada. ¿Ya? Está también indicado en el hipertiroidismo severo y en la preparación de la cirugía, ya que va a disminuir el yodo, va a disminuir la vascularización de la glándula tiroides. Entonces, una glándula hipertiroidea tiene mucha vascularización, ¿no es cierto? Esto nos va a dificultar la cirugía. Para esto se utiliza el yodo, para disminuir la vascularización. Y nunca se debe administrar solo, y se usa en combinación con las tioamidas. Entre otros fármacos mucho menos usados, están corticoides. Ellos son los glucocorticoides que inhiben también la conversión periférica de T4 a T3. En pacientes con Graves disminuyen la secreción hormonal. Su eficacia real está algo en duda. Y también son útiles en el hipertiroidismo por la amiodarona. El litio es otra sustancia, otro fármaco útil y bloquea la liberación hormonal, pero su uso es limitado debido a su bastante toxicidad. Ahora pasamos al tratamiento con yodo radioactivo. Otra forma médica de tratar el hipertiroidismo. Entonces se administra una solución de yodo 131, se prepara y se administra. Se concentra rápidamente en el tejido tiroideo y lo va a ir destruyendo. Existe una ablación glandular que ocurre en más o menos entre 6 a 18 semanas. Vean ustedes, entonces no es inmediato. Es poco a poco, pero en forma constante, ¿no? Entonces estos pacientes pueden a veces tener una destrucción total en un tiempo a veces prolongado, pero una destrucción total de la glándula. Ahora, los pacientes con bocios muy grandes y además de un hipertiroidismo muy severo, pueden requerir más de una dosis de yodo 131, ¿cierto? Es importante. No se puede administrar en embarazadas. ¿Por qué? Porque es radioactivo, ¿cierto? Tampoco en mujeres en edad fértil, y se debe evitar embarazo en los próximos 6 a 12 meses para evitar problemas en los bebés. El efecto secundario más importante de la administración del yodo 131 es, como les decía, un desarrollo a largo plazo de hipotiroidismo tras tratamiento o años después, por lo que se va a requerir de controles de esta función tiroidea de por vida. Y finalmente tenemos ya el tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo. Para esto vamos a usar, dependiendo del caso, puede ser una tiroidectomía subtotal. Entonces, como estamos hablando de la enfermedad de Graves, un hipertiroidismo con tirotoxicosis, como dijimos, se va a preparar al paciente antes de la cirugía con antitiroideos. Como está con un estado hipertiroideo, con los antitiroideos vamos a llegar a normalizar la hormona tiroidea y además se administran soluciones yodadas durante 10 días antes de la cirugía para producir, como dijimos, una involución de la glándula tiroides, una disminución de la vascularización para que la cirugía no sea muy complicada, muy hemorrágica.
La cirugía está indicada en bocios compresivos, o sea, grandes compresivos, y en niños y adolescentes, aunque no está demostrado el efecto carcinógeno del yodo, se prefiere no administrar a estas edades, o sea, se refiere al yodo 131. Entre los efectos secundarios más importantes del tratamiento quirúrgico vamos a tener lesión de los nervios, que es lo más común, en este caso del nervio recurrente laríngeo, que es muy grave. También se puede producir el hipoparatiroidismo. Ustedes deben recordar que las paratiroides están en la parte posterior de la glándula tiroides y a veces durante la tiroidectomía, principalmente si es total, puede llegarse a retirar también las paratiroides teniendo problemas de hipocalcemia. Y también el desarrollo como hipotiroidismo posterior al tratamiento. Es de esperar, si retiramos toda la glándula tiroides, entonces va a aparecer hipotiroidismo. También hay que pensar en los otros problemas de la enfermedad de Graves, que son la oftalmopatía y la dermopatía. Hay que tratarlos. La oftalmopatía requiere la utilidad de corticoides. A veces es muy importante el exoftalmos y la infiltración de los tejidos. Entonces hay que utilizar corticoides para tratar de disminuir, de desinflamar, y se usa también una radioterapia orbitaria y a veces también cirugía descompresiva. En cuanto a la dermopatía, se deben realizar tratamientos locales con corticoides. ¿No es cierto? Bien. Entonces pasamos al tratamiento del adenoma y el bocio multinodular tóxico. Al contrario que de la enfermedad de Graves, raramente va a llevar a una resolución espontánea con un tratamiento antitiroideo prolongado. El tratamiento definitivo siempre debe hacerse, ya sea con cirugía o con yodo radioactivo. Como norma general, entonces, el yodo radioactivo se prefiere en gente mayor y con pacientes con alto riesgo quirúrgico en hipertiroidismos muy severos. Y la cirugía en bocios grandes, compresivos en niños y adolescentes. Y cuando se requiera de una resolución rápida del cuadro y mujeres de edad fértil que desean tener descendencia en los próximos meses. En ambos casos se necesita un seguimiento posterior por el riesgo de desarrollar un hipotiroidismo post-tratamiento, que es de esperar. Entonces, con eso hemos completado este manejo de estas alteraciones funcionales del hipotiroidismo e hipertiroidismo. Vamos a continuar viendo ahora enfermedades benignas de la glándula tiroides. Entonces vamos a ver la cirugía de la glándula tiroides. Como acabamos de mencionar entonces, la glándula tiroides puede tener alteraciones. Y estas alteraciones pueden ser morfológicas o pueden ser funcionales.
las alteraciones morfológicas tenemos un crecimiento de la glándula tiroides. A cualquier crecimiento de la glándula tiroides vamos a denominarla como un bocio, ¿cierto? Como vemos aquí en la figura, en una vista lateral de una paciente que tiene un bocio bastante grande, ¿no es cierto? Antiestético. Ahora, estos bocios tienen características de poder ser difusos, como el que hemos visto hace poco en la enfermedad de Graves, fase 2, donde hay un bocio difuso. Hay otras enfermedades con bocios multinodulares, como ven en esta figura de una gammagrafía, ¿no es cierto? El radiotrazador se concentra en diversos nódulos hiperfuncionantes. Y finalmente pueden ser uninodulares, como en este caso. El resto de la glándula está bien, ¿no? Entonces, eso es el bocio. Y también alteraciones funcionales que hemos acabado de ver, como el hipertiroidismo con producciones elevadas de T3 y T4, y el hipotiroidismo, que es lo contrario, con una disminución del T4 y el T3. Y el eutiroidismo, que sería una concentración normal de hormonas tiroideas. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de una cirugía tiroidea. En primer lugar, y resaltado, está obviamente el cáncer, ¿no? O sea, diferentes formas de cáncer, como vamos a ver en la próxima clase, cuyo tratamiento es la cirugía. Luego tenemos el hipertiroidismo, que hemos acabado de ver un poco acerca de la cirugía para este caso. Luego, cuando cualquier enfermedad que pueda causar síntomas de presión de la glándula tiroides sobre la tráquea o el esófago que están detrás de la glándula. También cuando tenemos un paciente con un tiroides retroesternal, ¿no es cierto? Y ha crecido. Entonces, son cirugías interesantes en las cuales debemos a veces abrir el esternón para poder retirar la glándula. Por razones estéticas, ¿no? Claro, principalmente en el sexo femenino. Entonces, cuando crece la glándula buscan atención médica, más que todo por razones estéticas. Y luego el bocio endémico. Nuestro país es uno de los que tiene mayor cantidad de bocio endémico. Mucha gente que ustedes pueden ver en la calle que andan con bocio endémico. Bueno, en los últimos años, muchísimos años ya, se viene utilizando la sal iodada, justamente para suplir el yodo del medio ambiente, porque no lo tenemos, porque somos un país mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces, se debe utilizar el yodo. Entonces, en esta gente que no hay un yodo disponible en el medio ambiente, puede producirse un bocio. Y las alteraciones funcionales y morfológicas que hemos estado mencionando. Entonces, la disfunción tiroidea que requiere cirugía. Nuevamente nos vamos a dedicar un poco a ver el hipertiroidismo. En este caso, volver a ver la enfermedad de Graves, en la cual se la denomina también como un bocio tóxico, difuso, no nodular, ¿cierto? Como hace rato hemos visto en la gamma cámara, cómo se ve el crecimiento del bocio de tipo difuso, es la característica de la enfermedad de Graves. Vamos a tener la enfermedad de Plummer, que es un bocio ya más bien multinodular de tipo tóxico, como ven aquí en la figura de la gammagrafía. Y finalmente, el adenoma tóxico, un solo nódulo hipercaptante que se encuentra en la glándula tiroides. Esta enfermedad de Graves, que causa hipertiroidismo,
dentro de su patogenia, que hasta el momento hemos visto, tiene un defecto en la inmunidad mediada por células. ¿No es cierto? Hemos dicho que aparecen anticuerpos. ¿No es cierto? Entonces va a aparecer, hemos dicho, un estimulador tiroideo de acción prolongada. Hemos dicho que se van a estimular a los receptores del TSH y el suero. Y va a haber un estimulador tiroideo de acción prolongada. O sea, este TH va a estimular de forma prolongada actividad que va a llevar más o menos 12 horas. En cuanto que un TSH normal, su accionar apenas es de más o menos 1 hora. Entonces, es un estimulador de acción prolongada para que produzca hormonas tiroideas. El resultado va a ser una síntesis y una eliminación de hormona tiroidea en mayores cantidades de la sangre, y lo que va a producir en los tejidos, en su accionar, un aumento del metabolismo. Ya hemos dicho que las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo de casi todos los elementos en el cuerpo, y lo cual nos va a llevar a síntomas oculares y al edema pretibial. Entonces, no olvidar, la enfermedad de Graves tiene bocio, alteraciones oculares y edema pretibial. Entonces, esta enfermedad de Graves en su estado hipermetabólico, ¿qué manifestaciones clínicas va a presentar? Hay fenómenos, como dijimos, adrenérgicos. Entonces va a manifestarse con palpitaciones, el paciente tiene sudoración, intolerancia al calor, irritabilidad, insomnio, hay nerviosismo, hay reducción de peso, hay fatiga. Es característico de los pacientes, uno ve a veces y puede identificar simplemente al ver a los pacientes que son a veces altos, bastante delgados, y continuamente andan como sus manitos se estarían moviendo por el nerviosismo que tiene, y acompañados de un bocio. Si uno escucha el corazón o de la glándula tiroides, puede escuchar un soplo en la glándula por el aumento del flujo sanguíneo por la misma. Entonces hay temblores, es característico, y arritmias cardíacas. En cuanto al fenómeno de oftalmológico, puede haber una ampliación en la hendidura interpalpebral. Ahí ven ustedes. Se llama hipertelorismo, ¿no es cierto? Entonces hay un exoftálmos, ven ustedes en esta foto bien tomada. Hay un edema palpebral importante. Hay la quemosis. La quemosis es el edema de la conjuntiva. Hay edema pretibial, como les había dicho, y hay acropaquia, o sea, dedos en palillos de tambor, ¿no? Característico también. Como dijimos, esta enfermedad de Graves, entonces, en su diagnóstico, como tiene hipertiroidismo, va a haber un aumento de las concentraciones de T3 y T4. En el estudio de gammagrafía va a haber un aumento de la captación de yodo radioactivo en la gammagrafía con yodo 123, como ven aquí ustedes. Entonces, un bocio difuso con un aumento en la captación. ¿Ya? No se ven nódulos, sino es un aumento difuso. Otras características de laboratorio van a ser la disminución del colesterol, un aumento de la glicemia y de la fosfatasa alcalina. El tratamiento, como dijimos, primero vamos a recurrir a un tratamiento médico, que puede ser el yodo radioactivo. Ya os he explicado en qué situaciones. Con yodo 131 se prepara una solución que se administra por vía oral. El paciente bebe, no se debe dar en embarazo porque es radiactivo. Este producto, el yodo radioactivo, tiene acción lenta y continua, destruyendo la glándula tiroides. Bien.
Otra forma de tratamiento médico es utilizando los fármacos antitiroideos, como hemos dicho, el propiltiuracilo y el metimazol, ¿cierto? Se administra también, como dijimos, el yodo a concentraciones altas durante 10 a 14 días, ya preveyendo la cirugía en estos pacientes. El propiltiuracilo, estos tratamientos, estos medicamentos antitiroideos, hemos dicho que van a disminuir la síntesis y la eliminación de hormona tiroidea hacia la sangre. Y finalmente el tratamiento quirúrgico que hemos mencionado. Aquí se hace la tiroidectomía subtotal en forma bilateral. Se dice subtotal porque se deja entre 4 a 5 gramos de tejido tiroideo que todavía es funcionante, ¿cierto? Entonces debe elegir a los pacientes para hacer de tiroidectomía subtotal. En otros casos, tiroidectomía casi total y finalmente la tiroidectomía total. ¿Ya? Entonces va a depender de cada paciente para realizar. Aquí tienen por ejemplo, la figura muestra una hemitiroidectomía, donde han retirado el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Junto con la parte media nasal del istmo. Luego tenemos la lóbulo-ismectomía, donde ya nos queda solamente el lóbulo derecho, el resto ha sido retirado. La tiroidectomía total, donde ya no queda nada de glándula tiroides. ¿Ya? La tiroidectomía subtotal, como ven aquí, ha quedado tejido a ambos lados, generalmente en los vértices de ambos lóbulos de la glándula tiroides. Y luego conservando el tercio superior de un lóbulo y finalmente la ismectomía que rara vez se lo realiza. ¿Ya? Entonces esas son las características del tratamiento quirúrgico para estos pacientes. ¿En qué casos vamos a indicar este tratamiento quirúrgico? Frente a un fracaso del tratamiento médico, generalmente después de 1 año y 3 meses, donde no ha funcionado los medicamentos antitiroideos, ¿no? O puede ser negativa del paciente a tomar estos fármacos, o rechazo del paciente a el tratamiento con yodo 131. Mucha gente tiene miedo de esto y no quiere, ¿sí? Entonces, frente a estos casos, se decide hacer el tratamiento quirúrgico, para lo cual debemos hacer una preparación preoperatoria que ya la dijimos, con antitiroideos, metiltiuracilo, propiltiuracilo, hasta conseguir un estado eutiroideo, que es más o menos hasta las 6 semanas. Después de lo cual recién se va a operar. Esto nos evita tener la complicación de la tormenta tiroidea durante el acto quirúrgico, que es grave e inclusive puede llevar a la muerte con fenómenos adrenérgicos que llegan hasta el shock. Y también de los antitiroideos, ya dijimos, se debe administrar Lugol o yoduro de potasio entre 7 a 10 días para disminuir la vascularización y usar el propanolol como beta bloqueador. ¿Cuáles van a ser entonces las complicaciones de esta cirugía, tiroidectomía por la enfermedad de Graves? Primero, la tormenta tiroidea. Ya hemos dicho, para esto hay que administrar antitiroideos, ioduros y propanolol para evitar. La hemorragia es una glándula con mucha vascularización por su hiperfunción. Entonces, para eso va a funcionar el ioduro para disminuir su vascularización. Luego va a haber hipoparatiroidismo, ya hemos dicho, principalmente en caso de ser una tiroidectomía total, puede llevarse las glándulas paratiroides
y ocasionar este fenómeno con disminuciones posteriores del calcio y que requieren la administración de calcio por vía oral. Y finalmente, también lesión nerviosa, ¿no es cierto? Principalmente en el nervio laríngeo recurrente. Cuando hay lesión de este nervio, si fuese una lesión unilateral, el paciente va a tener ronquera. Ahora, si es bilateral, ya es grave, porque esto va a inervar las cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, si es bilateral, se puede obstruir la vía respiratoria. Inclusive, los pacientes pueden necesitar de intubación y después traqueostomía. Entonces, justamente esta cirugía de tiroides, su importancia es de evitar lesionar principalmente este nervio. Luego hay otro nervio que también se puede lesionar, que es la rama externa del laringio superior. Cuando este se secciona, se lesiona, va a haber una fatiga de la voz. Obviamente, cuando tenemos un paciente que va a llegar a la cirugía y por ahí ese paciente es artista, cantante, entonces tenemos que firmar 50 documentos donde el paciente acepte la posibilidad de riesgo de lesión de sus nervios con problemas de la voz. Esa es la enfermedad de Graves. Ahora nos vamos a ir a la enfermedad de Plummer, que también causa hipertiroidismo. Pero un cuadro clínico ya es de un hipermetabolismo mucho más leve, en el cual se va a caracterizar por taquicardia, palpitaciones y arritmia. ¿Es cierto? En los estudios de la analítica vamos a ver un aumento de la T3 y T4. La captación de yodo radioactivo va a estar aumentado en los nódulos, y hay nódulos hiperfuncionantes, característica importante, ¿no es cierto? Captación de yodo radioactivo aumentado en nódulos hiperfuncionantes. Tercero, los nódulos no son suprimidos por la T4 exógena. Ya no hay un mecanismo de retroalimentación porque está suprimido, no hace caso, los nódulos no son suprimidos por la tiroxina exógena. Y el tratamiento es igual que para la enfermedad de Graves. Y el adenoma tóxico, el cuadro clínico. Al principio el paciente es asintomático y después va a presentar datos de hipertiroidismo y la presencia también del nódulo palpable, porque estamos hablando de adenoma tóxico, de un solo nódulo. Va a haber aumento de las hormonas triiodotirolina y tiroxina. La captación de yodo radioactivo también va a estar aumentada, pero a diferencia del otro, es solamente un nódulo denominado caliente porque es hiperfuncionante. Tampoco hay supresión por la T4 exógena de esa adenohipófisis. Y el tratamiento, preparación igual que en la enfermedad de Graves, y como el tratamiento quirúrgico se realiza solamente la lobectomía. Como hemos dicho que es un adenoma, solamente hay un nódulo en la tiroides. Entonces se va a retirar el lóbulo donde se encuentra el nódulo, ¿cierto? En este caso queda con solamente un lado de la glándula tiroides, una lobectomía. Bien, vamos a ver alteraciones entonces morfológicas también ahora de la glándula tiroides y vamos a pasar a ver lo que es el bocio. Clínicamente entonces se define como bocio a cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides. Según sus características morfológicas,
estas se van a clasificar en bocios difusos o en bocios nodulares. Según sus características funcionales, estos bocios pueden ser eutiroideos con una función tiroidea normal, hipotiroideos disminuidos o hipertiroideos o tóxicos aumentados o muy aumentados. El diagnóstico entonces de bocio es anatómico. La glándula normal pesa alrededor de 20 gramos en la mujer y 25 gramos en el hombre. La otra vez dijimos que era entre 15 y 30, hay pequeñas variaciones. Hay la clasificación semiológica del bocio por la Organización Mundial de la Salud en grados. La característica, entonces, en el grado 0A, la tiroides no es palpable o palpable con dificultad. En el 0B, la tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. En el grado 1, la tiroides fácilmente palpable y visibles con el cuello en hiperextensión. Un nódulo único con tiroides normal se incluye en este grado. El grado 2, la tiroides ya va a ser palpable y visible con el cuello en posición normal. Grado 3, tiroides visible a distancia, que es más grande. Y finalmente el grado 4, con un bocio gigante, ¿no es cierto? El diagnóstico entonces del bocio también puede realizarse fuera del examen clínico mediante técnicas de imagen como ecografía, tomografía axial computarizada o resonancia nuclear magnética del cuerpo. Bien, entonces vemos el bocio que hemos dicho difuso. El bocio, vamos a tener el bocio simple o coloide y las diversas formas de tiroiditis, agudas, subagudas y crónicas. Y el bocio nodular, que puede ser multinodular difuso o uninodular, ¿cierto? El bocio simple o coloide. Este bocio es el resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo. Es lo más común, ¿no?, en áreas endémicas. Entonces, resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo. O sea, va a haber un aumento del TSH ahí para estimular constantemente a la glándula tiroides hasta producir un bocio. La dificultad para la síntesis de las hormonas va a determinar un aumento de la hormona tiroestimulante por la hipófisis, que induce a una hiperplasia glandular de la tiroides. Y obviamente aquí el tratamiento va a ser sustitutivo. Se le va a dar hormona tiroidea al paciente y va a normalizar su glándula tiroidea. Luego tenemos las tiroiditis, entre ellas la de Hashimoto, la de Kerbein y la tiroiditis aguda. La tiroiditis de Hashimoto es la forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo, ¿no? Entonces, vean, es la forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo. Tiene dos aspectos de presentación clínica, la de Hashimoto y la de Riedel, ¿no? De Hashimoto con infiltración linfocítica de los tejidos y presencia de bocio. Y la de Riedel
que está caracterizada por la forma atrófica con predominio de fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto, entonces, va a consistir en presentar una autoinmunidad. Va a haber una pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual va a generar una respuesta mediada por anticuerpos antitiroideos. Pero lo interesante. Entonces, habitualmente puede ser secundaria a una infección viral que genera una proteína similar a las proteínas tiroideas, a lo cual se llama epítope, y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T. Vean, esta epítope se une con los complejos, con las proteínas, dan los complejos inmunitarios que van a producir infiltración de linfocitos o fibrosis. Las células foliculares, entonces, presentan proteínas con complejos de histocompatibilidad tipo 2 que acabamos de explicar. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, se simplifica de esta manera y van a interactuar en forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T. Y como dijimos, infiltración de linfocitos y fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto tiene una prevalencia importante, es una patología común, en varios países es más frecuente, y en algunos presenta un 45% de las autopsias en el sexo femenino, y un 20% en hombres que van a presentar cierto grado de infiltración. El diagnóstico en este caso se va a hacer fuera de la parte clínica que acabamos de ver, por la presencia de anticuerpos en la sangre, ¿no? Antitiroglobulinas hasta en un 60% y antiperoxidasa en el 95%. El estudio gamagráfico va a ver una captación que frecuentemente es normal. La ecografía tiroidea va a presentar patrón de áreas hipogénicas. El pronóstico de la tiroiditis de Hashimoto generalmente es bueno, dado que el hipotiroidismo que se ocasiona es de fácil tratamiento con terapia de sustitución con tiroxina. Se puede lograr hasta un 30% de disminución del tamaño de la glándula de sebáceo los primeros 6 meses. Ahora, también puede haber alguna relación entre la enfermedad de Hashimoto y cáncer de tiroides. La frecuencia de carcinoma diferenciado en tiroiditis de Hashimoto varía entre el 0,5 y el 23,7%. La tiroiditis de Kerbein clínicamente va a presentar un dolor a nivel del cuello, hay un bocio simple, hay mayor frecuencia en el sexo femenino, vean ustedes una relación de 5:1 en relación al hombre, en la edad de entre 40 y 50 años, y se presenta entre el 5 al 6% de las enfermedades tiroideas. En su etiopatogenia probablemente pueda tener un origen viral, una historia previa de infección de vía aérea superior, asociado más a malestar general y dolores musculares, y como un brote estacional el verano. Va a estar en relación con varios tipos de virus, como el Coxsackie, adenovirus, influenza y virus parotídeo. Esta tiroiditis, en sus manifestaciones clínicas, va a tener entonces un comienzo agudo o gradual. El dolor va a estar limitado al sector anterior del cuello o irradiado a la mandíbula y a los oídos. Se exacerba al tragar o mover el cuello. Es bilateral y a veces inicia en un lado y
a posterior también puede ser contralateral. Como pródromo viral puede existir fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares frecuentes. Tenemos una glándula en el examen físico extremadamente sensible y la presencia de adenopatías, una característica de la enfermedad, cervicales palpables. El diagnóstico. Los rangos de T3 son menores a los observados en la enfermedad de Graves al no existir síntesis hormonal. La relación de T4-T3 es más de 20. Ahí hemos dicho que los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina son negativos. Característica. Velocidad de sedimentación globular está elevada, entre 50 y 100 milímetros a la hora. Es un elemento muy característico, no presente en otras tiroiditis. Hay leucocitosis y discreta anemia. La PCR es francamente elevada. En la ecografía tiroidea podemos encontrar áreas hipoecogénicas sensibles al paso del transductor y cambiantes con la evolución de la enfermedad, que estará asociada a la presencia de adenopatías características. En medicina nuclear, la captación del yodo es menor al 2% a las 24 horas en la fase tirotóxica. Esta es una de las pocas causas de tirotoxicosis, pero con captación baja. El tratamiento es absolutamente sintomático. Se utilizan antiinflamatorios, salicílicos, se puede emplear esteroides, si puede haber signos de tirotoxicosis sintomática, se usa beta-bloqueadores. En periodos de hipotiroidismo pueden ser muy prolongados o severos y se puede utilizar también la tiroxina. Vean ustedes entonces una enfermedad que puede presentar tirotoxicosis y después hipotiroidismo. Y luego la tiroiditis supurativa aguda ya es un trastorno poco frecuente que va a resultar de la diseminación hematógena de microorganismos a la glándula tiroides, o sea, van a viajar de otros lados por la sangre. En la clínica puede haber dolor e hipersensibilidad a la palpación. Es una especie de tumor inflamatorio en uno o ambos lóbulos de la glándula tiroides. Y los pacientes con inmunodeficiencia van a presentar germios oportunistas, puede haber estafilococos, estreptococos en el estudio. El diagnóstico generalmente, luego de hacer el examen físico, vamos a determinar una glándula que puede presentar características como si fuese un absceso. Y se hace una punción y se aspira y vamos a obtener de repente material purulento, lo cual se va a hacer estudio bacteriológico. Y posteriormente el tratamiento es un drenaje y antibiótico terapia con cualquier proceso de esta naturaleza. Creo que estamos en la hora. ¿Tendrán preguntas? De lo contrario, ya nos vamos a ir para continuar el día de mañana, que ha sido una clase un tanto larga, ¿verdad? Doctor, muy interesante.